En una ciudad de Japón vivía una joven estudiante de secundaria que todos los días para ir a la escuela tenía que pasar al lado de las vías de un tren. Al ir a casa volvía por el mismo camino, siempre teniendo cuidado de no acercarse mucho a los rieles, pues los ferrocarriles pasaban constantemente. Lamentablemente, la chica sufría mucho de bullying en el colegio, pues era muy tímida y retraída. Las chicas de su salón la señalaban y se reían a sus espaldas sin que el profesor interviniera. Y es que en la institución los maestros tenían prohibido involucrarse en los asuntos personales. Se aprovechaban de esta pobre chica incluso delante de los mayores. Un día, al salir del colegio, unas muchachas la empezaron a perseguir para cortarle el cabello. Asustada, echó a correr por el camino de vuelta a casa con tanto ímpetu que se resbaló en las vías. Un pie se le atoró entre las tablas, impidiéndole escapar de una muerte terrible. Justo en ese instante, un tren le pasó por encima, cortándola en dos desde la cintura y matándola al instante. Sus restos fueron retirados ante la consternación de los vecinos, quienes por mucho tiempo consideraron la posibilidad de cerrar ese acceso para los ferrocarriles. Al final, cuando la conmoción se calmó, el asunto quedó olvidado y todo volvió a la normalidad, o casi. Un día, las chicas que solían acosar a la joven fueron encontradas aterrorizadas en la zona. Afirmaban haberla visto y ser perseguidas hasta el cansancio. Decían que la muchacha solo tenía su torso, la cabeza y sus brazos, con los que se desplazaba rápidamente, mientras sus hombros hacían un sonido muy particular. Teque, 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 teque. Las muchachas se encontraban en tal estado de psicosis que fue necesario trasladarlas a un hospital para poder sedarlas. Lo cierto fue que nunca se las volvió a ver por el vecindario. Mientras tanto, otras personas afirmaron haber visto a la chica muerta de la misma manera que ellas habían descrito. La llamaron teque teque por el espantoso ruido que hacía al caminar sobre sus brazos. Hubo quienes no dieron crédito a estos avistamientos, pero de cualquier manera, no tardó ella en convertirse en una leyenda nacional. Cada vez eran más los individuos que afirmaban haberla encontrado no solo en las calles de Tokio, sino en tantas otras ciudades y prefecturas del país. Se dice que en la actualidad, Teque Teque sigue apareciendo para espantar a los incautos. Es una ánima en pena que se siente muy sola y se ha dejado arrastrar por el resentimiento. Cuando alguien se cruza en su camino, lo persigue por el suelo y paredes, moviéndose como una araña encima de sus dos brazos. Si logra atrapar al desafortunado, lo parte por la mitad para volverlo como ella y vengarse del sufrimiento por el que pasó en vida. Si el video te gustó y te encantaría ver más contenido como este, activa la campanita de notificaciones. Durante el siglo pasado, cuentan que vivió en la ciudad mexicana de San Luis Potosí una mujer cuyo solo nombre inspiraba temor en los lugareños. La llamaban la Maltos, pues era una persona muy malvada y que todos sabían practicaba las artes oscuras para obtener todo cuanto deseaba: dinero, respeto, poder. Las autoridades jamás se metían con ella por el mismo miedo que les provocaba. Por las noches se podía escuchar a la bruja deambular por las calles en una carroza tirada por dos caballos demoníacos, y pobre de aquel a quien se encontrara en el camino. Con el tiempo,
La Maltos se instaló en una de las casas más lujosas del centro de la urbe, una construcción de tipo colonial con múltiples habitaciones y un amplio patio central en el que, según las malas lenguas, tenían lugar los más oscuros rituales. Desgraciadamente, no fueron pocos los que sufrieron en sus manos. Valiéndose de su reputación, irónicamente, la mujer consiguió que fueran a parar a su casa todas las personas que eran acusadas de practicar hechicería. Allí, los desgraciados eran torturados hasta sacarles las más atroces confesiones por la fuerza, muriendo muchas veces de su ejecución por la brutalidad de los métodos que empleaba la malvada. Pero no le duraría tanto tiempo su buena suerte. Llegó el momento en el que las autoridades, haciendo caso omiso de toda represalia que pudieran recibir, ordenaron el arresto de la bruja, pues había matado a hombres muy importantes. Los encargados de cumplir con tan siniestra orden le imploraron que no cobrara venganza en su contra. Los guardias que vigilaban su celda también le pidieron disculpas, temerosos de su mirada de fuego. Se estaba preparando para ella una enorme hoguera en la que sería condenada a arder ante los ojos de decenas de aliviados lugareños. La Maltos no mostró señal alguna de ira contra sus captores. Por el contrario, permaneció en silencio y pidió únicamente que le entregaran un trozo de carbón para hacer un dibujo en la pared. Quería tener ese placer antes de que su final llegase. En la cárcel no pudieron negarle ese último favor. Durante los días anteriores a su ejecución, se la pasó dibujando sobre un muro viejo y cuarteado sin pronunciar ni una sola palabra. Al final, cuando el guardia que la custodiaba miró a través de la diminuta rendija que había en la puerta por donde le pasaba la comida, se quedó anonadado. La mujer había retratado una enorme carroza negra a la perfección, con un par de caballos furiosos e igualmente oscuros. Los animales y el vehículo tenían tanto realismo en sus detalles que solamente les faltaba echarse a andar, y como si intuyera su mirada, la Maltos miró por encima de su hombro y sonrió con una profunda maldad, antes de saltar en su pintura y meterse en el carruaje, en el que se alejó a toda velocidad, y nunca nadie volvió a verla en la ciudad. Si el video te gustó y te encantaría ver más contenido como este, activa la campanita de notificaciones.